Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Toca a tu gente, Padre. Toca a los que necesitan oír. Toca a esos, Padre, que necesitan ser tocados. Te pedimos que unjas a mis amigos aquí, Padre. Te pido que unjas las preguntas, que unjas la traducción y que unjas todo, Padre. Pedimos que hables por medio de tu poder, Señor, tu palabra, Señor, tu voluntad para multitudes en el nombre poderoso de Yeshua. Tú escoge a quienes necesitan estar conectados, a los que tú quieres traer, Señor, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Un shalom para sus vidas. Soy la Moreno Pilar Alfaro. Un saludo especial para ustedes. Estamos agradecidos con Adonai, porque cuando Adonai cumple sus tiempos. Amén. Así es, estamos muy felices, familia de Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia, por la entrevista del día de hoy. De verdad, les quiero decir que un poco nervioso, pero a la misma vez muy feliz y contento por esta entrevista, porque hace años que vengo leyendo estos libros. Justo antes de la entrevista del día de hoy le decía al pastor Roberto que antes el invitado del día de hoy ha estado a 1 hora de camino aquí, muy cerca. Y siempre he querido la oportunidad de poder conocerle, llevarle el libro, que pueda firmarme el libro. Siempre habías querido que te firmara el libro. Siempre. Y comencé con ese que tenemos ahí en la mesa, el The Book of Mysteries, que es un devocional que le recomiendo a todas las personas que lo adquieran. Y después regresó en el inglés con el The Oracle. Y esa es la entrevista que vamos a tener en el día de hoy con un hombre que ha llevado no solo un mensaje al mundo tan extraordinario de lo que es especialmente Yeshua, no solo lo que es nuestro Adonai Yohei, pero también lo importante que es el movimiento profético adentro de todo. Yo creo que si hay un libro que habla acerca de la profecía, especialmente en esta mesa, es The Oracle o el Shemita. Bueno, todos los libros de nuestro invitado del día de hoy verdaderamente son de gran bendición, Pastor Roberto. Bueno, muy bien, pues nuestro invitado de honor, muchísimas gracias a nuestro hermano Jonathan Kahn, que ha sido evidentemente la voz que el Eterno ha estado utilizando para traernos a toda la comunidad creyente en Yeshua HaMashiach la revelación de la palabra. Y vamos a hablar de sus libros, vamos a hablar de todo lo que está haciendo el trabajo ministerial en Jerusalén Center Bet en New Jersey. Así es que, Rabí, pastor, bienvenido a este tiempo especial de Emet. Y vamos al promo del invitado del día de hoy. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Pastor Jonathan, we are so happy. Welcome to Radio Genesis 128. We are so happy to have you. I was saying in the introduction that for many times we are an hour away from the Bailey Graham Library here in Charlotte, and for many times I was telling my parents I was always wanting to meet you, especially because I was reading your books for a long time ago, and now Adonai and his his sovereignty lets us have this interview with you. So thank you so much for being here today. Oh, es una bendición y un honor estar con ustedes y conocer el trabajo que están haciendo. Es un honor. Un gran honor poder estar en la entrevista del día de hoy y todo el trabajo que se está haciendo aquí hoy. Bueno, muy bien, pues. Pero déjeme decirlo. Yo creo que una de las cosas que más le hemos dado gracias a Adonai, oramos mucho por esto. And that we have prayed for this moment. Después de yo haber tomado este libro, after taking the book, El Presagio, number 1, quedé muy impactada. I was very impacted. Y dije, wow, esto la comunidad hispana necesita conocerlo. The Hispanic community needs to know about this. Y empecé a buscar And I started researching historias sobre esto. history that you mentioned in this book.
y me quedé muy impresionada And I was impressed por la historia from the story que los hispanos that Hispanic community desconocemos really don't know about, con respecto a la palabra presagio. especially of the word presagio. Entonces, oré mucho por esta entrevista. So we have been praying a lot for this interview. Y todo el mundo me decía, eso es imposible, eso es imposible. And many people said, this is impossible, this will never happen. Pero yo supe que era posible el día que estuve en Washington. But we knew that something big was happening on the event in Washington Y from the rompió return. la vasija. And that when you broke that jar, Y yo dije, sí se puede. and we said we're going to be able to talk to him. Para Adonai todo es posible. Because for Adonai, Porque everything es is el tiempo possible. de retorno. Because it's that time of return, conexiones. of connections, right? Gracias por estar And con thank you so nosotros. much for being here today. El rabí Jonathan, estando en Expolit hace algunos años, Rabbi Jonathan, he was in Expolit in Miami some time ago, estuvo compartiendo una de las conferencias and you were sharing in one of the conferences, y me impactó esta palabra and there was a word you said that porque impacted me. justamente en el aeropuerto de Charlotte, North Because Carolina, in the airport in Charlotte, North Carolina, recibió una confirmación you received a confirmation a través de un hombre through a man que le anunció that talked to you que about su libro, that your book, en ese momento, El in that Presagio, moment, Presagio, sería un libro would be a book de cobertura mundial, of national coverage, una voz a voice para todo el pueblo creyente for all the believers que hoy venimos that come today a reconocer to recognize a Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach y todos los acontecimientos and all the things que se han sucedido that have happened y que están sucediendo. and that are happening. Así es que, Rabino, por favor, So Rabbi, recuérdanos este momento tell us about that story and del what happened primer libro de from El that- Presagio from that first book y todos estos acontecimientos hasta nuestros días. till today. No, es un honor estar aquí. Si bien, gracias, el Harbinger o el Presagio, eso fue el primer libro. Eso comenzó cuando estaba parado en la zona cero. Y vi un objeto que era un árbol cayendo. Dije algo, tienes que buscar, tienes que abrirlo, porque hay un misterio aquí y encontré esto en la Biblia. Así que se convirtió en algo grande y grande y grande, hasta que se convirtió el misterio o la revelación del presagio, y lo comparto con la congregación de Israel aquí en New Jersey. Y todos quedaron impresionados diciendo que esto va a ser increíble, esto va a ir a América, va a ir al mundo. La gente te conoce en el movimiento mesiánico, pero no te conocen allí. Así que tienes que hacer esto. Estaba afligido y dije, no voy a hacer esto, no voy a hacer nada. Cuando estaba en el aeropuerto de Charlotte en la mañana, con mi cabeza agachada, y oré al Señor y dije, Señor, el presagio es tu libro, es tu revelación. Tú eres el que tiene que sacarlo. Tú eres el que sabe cómo hacerlo. Lo hiciste con la Biblia. Puedes enviar las palabras a la nación sin ningún agente de literatura, sin nada. Así que oré y entregué mi oración a Dios. Cuando abro mis ojos y hay un hombre sentado a mi lado y se vuelve hacia mí y me dice, ¿cuál es la buena palabra? ¿Cuál es la buena palabra? Dios te ama. Y él me dice, yo lo sé. Estaba hablando, estoy tratando de ganarlo para el Señor, y él estaba tratando de ganarme para el Señor. Los dos sabemos que somos salvos. Nos damos cuenta de eso y luego me habla una palabra y me dice, Jonathan, escribiste un libro, que Dios va a tomar ese libro y lo va a llevar a América y va a ir al mundo entero. Va a ser la mano de Dios este libro y su palabra, su revelación, y eres conocido, no será nada. Comparado contigo, serás conocido. Hiciste tantas cosas, pero no será nada comparado con lo que sería ahora. Dios te llevará de la noche a la mañana. Así que dice esto. Resulta que había un Super Bowl, un juego de fútbol unos años antes. Había un hombre
David Tyre, quien hizo la captura llamada el casco, captura, la famosa jugada en la historia del fútbol. Y David Tyre es cristiano. Antes de orar, Señor, quiero compartir tu palabra, tu evangelio, hacer que la gente se salve. Y un hombre viene a él. Dios te sacará de las sombras. La gente te conoce y de repente Él te levantará. La gente te conocerá por todas partes. Él usa esto para compartir el evangelio. Todo sucede, hace que la gente diga que vino a escribir un libro. Escribió un libro que glorifica a Dios y menciona al hombre que le dio esa palabra. Ahora estoy aquí en el aeropuerto de Charlotte y el hombre que le dio la palabra es el que está sentado a mi lado. Tan literalmente que se sienta a mi lado, me da la profecía y no se supone que esté en el avión, se supone que estaría en otro vuelo, pero Avianca cancela su vuelo y él termina en mi vuelo sentado a mi lado. En el momento en que estaba orando y orando una oración a Dios, lo hace. Dios le dijo que necesitas hablar con este hombre y él le dice, Señor, no puedo hablar con este hombre. Por alguna razón, pienso que me veo judío. Literalmente, él sabía quién era yo. Pero literalmente estaba sufriendo dolor hasta que me dio la palabra. Y por el Super Bowl, como Dios trabaja, todo lo acomoda. Debido a esa captura del Super Bowl, le conviene a este hombre, David Tyre, escribir este libro y menciona el nombre de este hombre y lo invita a contactar con una de las editoriales cristianas más grandes del mundo, Charisma House. Así que por todo esto terminó enviando una palabra a este hombre al presidente de la compañía de libros para que el presidente me contacte. Y él dice, escucha. Escuchamos lo que sucedió en el aeropuerto, escuchamos todo sobre el presagio. No tenemos idea de qué es, pero estamos interesados. Así es como el presidente se fue a América y al mundo, no por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Bueno, cuando escribí el presagio 1, cuando lo escribí, supe que sabía que ese era el principio. El misterio no era el final, así que sabía que había otro libro. Just the way, especially I think in all of your books, you have been able to do something that many other people haven't, and it's connecting all the dots, right? The dots of history that many people, again, haven't been able to do. Le digo al rabino Jonathan que muchas personas no han podido hacer lo que es conectar todos los puntos de la historia a una sola historia, ¿no? Y eso es bien interesante. Yo me quedé muy impresionada. I was very impressed ¿Cómo se conecta how it connects la historia, por ejemplo, especially like in the Oracle. El libro del oráculo. Esto me llamó mucho la atención y quiero hacer como una parte pequeñita, que hay 7 puertas. That you talk about the 7 doors, right? Y la clave para entrar, And the key to las llaves entering, para abrir esas the puertas, keys to opening those doors. cómo se va abriendo cada llave. How each door keeps opening. Y resulta que las llaves están en la palabra de Adonai. And the keys are in the Word of God. Entonces empieza el principio de los misterios, The mysteries, en los años de jubileo. the years of Jubilee. Shemitah. Pero algo que me llamó mucho la atención. And something that just called my En attention. 1867 In 1867, se empieza a relatar la historia the history starts de la llegada de una persona of one person, right? que nada tenía que ver aparentemente That con apparently didn't Jerusalén. have nothing to do with Jerusalem. Mark Twain. Mark Twain. Y luego empieza todo el proceso y él And that whole explica process starts lo que pasó en 1867 con el año de jubileo. with the year of Jubilee. Y luego empieza otra vez en 1917 y así. And so Esto es conexión divina. Pero también sabía que no podía escribirlo hasta que el Señor me dijera cuándo era el tiempo. Por eso es que tomó años, porque tenía que ser el tiempo y el momento adecuado. Para los que no saben, quisiera darles una idea. Para los que no saben, quisiera darles una idea de lo que el presagio,
primero que revela el libro original es un misterio bíblico en días de la antigüedad de la historia, de la antigua Israel de la Biblia. El signo del presagio aparece en la Biblia advirtiendo a la nación que se acerca el juicio. Fueron 9 presagios específicos identificados por el profeta Isaías, y lo asombroso del estudio que se hizo es que esos mismos 9 presagios de juicio nacional han aparecido en América, advirtiendo a América que se acerca el juicio. Una nación que una vez conoció a Dios y se ha alejado de Dios, y por eso esto afecta al mundo entero, pero comienza en América. Cada señal que aparece, unas en la ciudad de Nueva York, otras aparecen en Washington, D.C., algunas involucran al líder nacional, incluyendo el presidente. Así que todas las cosas están sucediendo, advertencia y todo, comienzan en el 9/11. El comienzo del templo está en la etapa en la que se produce el ataque a la tierra. Es una señal de advertencia de qué forma Dios siempre comienza. Un ataque a la tierra llega advirtiendo que la nación es sacudida. Es una llamada de atención y es limitada. Y se acabó. Eso fue lo que el 9/11 fue, una llamada de atención. Parecía que podría haber un avivamiento, pero no hubo avivamiento en América, porque no hubo arrepentimiento. Y entonces, después de que la gente termina de ir a la iglesia, no hay arrepentimiento. Así que la siguiente parte fue el comienzo, que viene una ventana de tiempo que Dios le da a la nación para volver a Dios, o se arrepintiera, o un avivamiento. Si no, vendrá juicio. Estuvimos en esa ventana varias veces, así que supe que habría otro libro, pero no sabía cuándo. Y en el 2019 estoy orando y, Señor, ¿cuál es el próximo libro? Y nuevamente estaba pensando en que iba a hacer otra cosa. ¿Y entiendo esto? Y al mismo tiempo también tuve una sensación muy fuerte de que en el 2020 iba a ser un año de gran temblor, literalmente, y que el temblor iba a ser el resumen del misterio del juicio, el misterio que comenzó el presagio. Así que tuve que escribir el libro para el 2020, para advertir a la gente de Dios y que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, para que supieran y se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que va a suceder y que deben hacer para ser fuertes, para resistir y para prevalecer en los días de este temblor y los días que están por venir. Y los días avanzaban, así que sabía que tenía que escribirlo. Y a la primera semana del año, literalmente, le dije a mi congregación que hable sobre este año, el año de los eventos oscuros y todo año de advertencia. Así que lo empiezo a escribir. El presagio 2 yo lo escribí en enero. Y para marzo comienza la tribulación, el COVID, el virus llega al mundo y específicamente, intensamente, en América. Y luego vienen los disturbios, el desorden, la economía, el toque de queda, en un año como ningún otro año que hayamos experimentado. El mundo entero ha experimentado alguna vez y todas estas cosas, y todo comienza mientras lo escribo. Y sigue el presagio 2, lo que revela es que sabes que, número 1, que está pasando ahorita, ¿es parte de algo bíblico? ¿Misterio es parte del juicio misterioso? ¿Es el misterio del inicio del presagio 1? ¿Ha continuado? ¿Estamos en este resultado ahora mismo? ¿Y cuánto tiempo tenemos y su juicio viene?
¿Qué necesitamos saber como creyentes? ¿Hay esperanza? Entonces el presagio 2 lo está abriendo para los que aún no lo han leído. Right, yeah, a little taste of what's going on. And de verdad, diría que para toda la audiencia latina que no han leído estos libros, necesitan, para abrir un poco más del entendimiento, porque creo que hoy en día el Rabino nos hablaba justo en este momento acerca de todo lo que está pasando en el mundo, como el proceso del 9/11 hasta este momento, y especialmente con el COVID-19, como él mismo lo mencionaba. Definitivamente una de las preguntas que llama mucho la atención para la gente de hoy en día es... One of the big questions that many people have, of course, today, with everything going on. ¿Existe algún antiguo misterio detrás de la pandemia que ha cambiado nuestras vidas? Is there a mystery behind this whole pandemic that we are living in, that you think there's a mystery behind it? ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario. Cápsula de vida con Camilo Alfaro. El programa Noti Maná. Estudio Bíblico Maná. Una producción de Israel Casa Integral. El presagio 2 viene en 3 partes, 3 rondas, así que el primero se llama Sin Revelar, y eso es porque cuando lo escribí, el presagio, lo que puse en el libro, era solo una pieza del rompecabezas, que es lo que comienza, que las que no pude poner en el libro. Entonces, es lo que está afectando ahora mismo, la primera parte de Sin Revelar, lo que no ha sido revelado desde el 9/11. La segunda parte se llama La Manifestación, y eso es lo que pasa desde que sale el presagio. El presagio continúa y ha visto más presagios, advirtiendo lo que está sucediendo en América y el mundo para que sepan. Y la parte 3 es lo que realmente está sucediendo en este momento. Hay un misterio detrás. ¿Cuál es el futuro que hay? ¿Qué esperanzas hay? ¿Qué necesitas saber como creyente? ¿Podemos dar una muestra de esas cosas? Si en el libro original, El Presagio 1, hay un capítulo llamado Cosas por venir, esto lo escribí solo hace 8 años. Esto es lo que vendrá. Y lo que dice es que si la nación no se vuelve a Dios, vendrá una sacudida sobre ella. La sacudida, una vez más, está en el libro original. El misterio se cumple en el presagio 2, pero inicia en el presagio 1. El capítulo se llama A las cosas por venir. Con una visión y habla de cómo la sacudida viene, y alguna de las cosas que están en el capítulo dice que la nación estaría dividida y el desorden civil que está sucediendo ahora mismo, y América ha sido más dividida. Y habla de la ruptura de la vida como si estuviera paralizada, como ahora mismo está en el deterioro de la economía, más de un desastre natural. Y menciona la palabra corona. En el capítulo, cuando habla de la tribulación y la palabra corona, viene esta palabra de la lengua española, corona. Bueno, esto está en el capítulo, las cosas por venir,
que está ligado a la tribulación que está por venir. Pero hay también otro misterio que lo revela el presagio de Dios, pero que empieza en el presagio 1. Y en ese mismo capítulo se hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo hay entre la primera sacudida del ataque del enemigo a la tierra y la venida de la gran tribulación? Bueno, la respuesta es dada en la Biblia. En el tiempo del antiguo Israel, el primer ataque, el ataque del enemigo, el inicio de la sacudida, es una alerta que vino en los tiempos cuando Nabucodonosor invade Israel. Pero viene el año de una mayor sacudida y viene en el año 586 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo es? Esto es 19 años. Han sido 19 años de misterio desde el ataque del enemigo al inicio de una llamada de alerta a la gran sacudida. Y el ataque del enemigo fue en septiembre del año 2001, septiembre 11 del año 2001. ¿Cuántos son los 19 años de la sacudida? ¿Cuánto es? Pues es en el 2020. El misterio apunta al año 2020, el año de la sacudida. Por años he estado pensando el año 2020. Que lo que pensamos que iba a pasar no es lo que Dios tenía. Dios no está en una caja, pero si esto continúa de acuerdo al misterio bíblico está en el presagio. Este año 2020 de gran sacudida. Y así ha sido y más. Porque el profeta Jeremías habló de todo lo que iba a pasar en estos 19 años y habla del juicio. Pero uno de los juicios dice que es una plaga, una enfermedad que vendría. Él menciona en la palabra hebrea plaga, pestilencia y enfermedad. Y va a venir como una epidemia o pandemia que va a venir a la nación. Y dice el por qué. Y hay muchas razones porque este juicio viene. No estoy diciendo que solo hay una razón, pero dice, por lo que hiciste a tus hijos que mataste. Está hablando de Israel. Tú mataste a los hijos. Ofrecieron a los hijos como sacrificio a miles de ellos. Y por todo eso y todos tus pecados. Esa es la llave. Hoy estamos lidiando con todo esto, nosotros, la generación. Cuando digo la generación, quiero decir a todo aquel que está ahorita mismo vivo. En América y en el mundo se ha derramado más sangre de niños más que en otra generación en la historia de este mundo. Así que esta plaga ha venido a esta generación simplemente porque, y es interesante, esta plaga específicamente, el aborto, es un pecado de los mayores en contra de los menores. Esta plaga particularmente golpea a los mayores y lanza a los demás en lo que respecta a la muerte. Es preocupante. Todos pueden ser contagiados, es sorprendente. Además, en Jeremías dice que el juicio viene al mismo lugar donde fue el derramamiento de sangre de los niños. Es donde ustedes van a ver la muerte. Cuando esta plaga vino a América, fue el centro. ¿Dónde estaba la muerte en América? Nueva York. Nueva York es la capital del aborto de América. Nueva York es donde mucho más niños han sido asesinados. En realidad, Nueva York lleva a América al aborto y específicamente la ciudad de Nueva York. Así que hasta el día de hoy, todo lo que tiene es pecado. Todavía Nueva York tiene más muertes que otro lugar. No solo eso, pero cuando la plaga vino a América y fue diagnosticado el paciente cero, al día siguiente en todos Estados
Unidos, los titulares, en todos los titulares de Estados Unidos, hubo una fecha junto a los titulares. La fecha es enero 22. Enero 22 es el mismo día en que se legalizó la matanza de niños en América. La misma fecha, y no solo eso, pero en enero 22, el año antes del 2019, ustedes recuerdan, Nueva York pasa esa horrible ley sangrienta de que se pueden asesinar los niños hasta el tiempo antes del nacimiento. Y lo celebraron iluminando el World Trade Center. Es uno de los 9 presagios. Un año después lo hicieron en enero 22. Un año después el día de la plaga viene y es anunciado en América. Y literalmente viene a Nueva York. Y una de las cosas, Jeremías dice, tú recuerdas, lo mencionaste, y esto es por supuesto de Jeremías cuando dio una advertencia. Cuando él dio esa advertencia, él estaba parado en el escape del alfarero con una jarra de cerámica con vista al campo del alfarero, que es el valle de lo oculto, donde mataron a sus hijos, y él lo aplasta, y él da una profecía, y donde habla de la plaga, la muerte va a llegar, donde los niños fueron asesinados y su sangre fue derramada. Y él dice específicamente que habrá tanta muerte que no podrán enterrar toda la gente. ¿Qué pasó en Nueva York? Tantas muertes que no podían enterrar tanta gente. Y entonces envían a los cuerpos no reclamados a una isla, en la isla donde los enterraron. Y el nombre del lugar donde los enterraron lo llaman Campo de Alfareros, el mismo lugar donde Jeremías estuvo profetizando. Le voy a decir algo más. Esto está en el presagio 2. Este es el capítulo más largo y se llama La Plaga. Lo que está pasando ahorita, pero menciono algo más. Ahorita se está hablando de la vacuna, si es segura o no. Pero en Jeremías, cuando profetizó de esta plaga, él llama y dice, hay un vínculo en Gilead. Él está diciendo, ¿hay una cura? Lo que está diciendo es que hay un vínculo, una cura. Estaba hablando sobre el juicio que llega a la nación por el asesinato de sus hijos, y eso incluía la plaga. Bueno, a principio de año, cuando América estaba buscando una cura, de hecho hubo una empresa que anunció que tenían algo de cura. No era mucho, pero el mercado subió 500 puntos debido a eso. Y el anuncio se convirtió en una gran noticia en todo el mundo. El nombre de la empresa es Gilead, el mismo lugar que Jeremías dice en el día del juicio, que estaban buscando la cura, y literalmente se llama Gilead. Es tan impresionante que mencionaré una cosa más. It's so amazing, just all those dots that need to be connected, todos los puntos que tienen que ser conectados. Muchas personas, creo que alrededor del mundo en este momento verdaderamente entienden que hay algo más allá de lo que las noticias nos dicen, más algo profético. I'm saying that there's more, and I feel like people are understanding this now, that there's more to just the reporting of the news, right, of the pandemic. There's something more prophetic that is actually happening right now, and with all these dots that you are talking about, I think it makes it more obvious, and especially in the Hispanic community, especialmente en la comunidad hispana, there's more and more people talking about this. Hay más personas hablando acerca de eso, thanks to what God has given you through this book, gracias a lo que el Eterno le ha dado a él por estos libros. Vamos a ir a un corte. We're going to take a break and we'll be right back talking with el invitado del día de hoy, hablando con el invitado del día de hoy, Jonathan Cahn, un gran hombre del Eterno y que tenemos la oportunidad de tener aquí en el día de hoy. Amén. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita.
una producción de Israel Casa Integral. Hace unos minutos, Pastor Roberto, antes de que hagas la pregunta, yo le preguntaba al rabino, el pastor Jonathan, hubo un evento que transmitimos también aquí en Radio Génesis, y yo les dije a mis padres, para la audiencia que estoy mitad, les dije, la cara de Jonathan cambió. Yo creo que sí, claro. lo Tú le vimos. hiciste una toma de espacio después. Ajá. Y la cara de él cambió, y justo antes de esta entrevista se la hacía, porque lo que pasó en ese momento cuando él rompe esa jarra, algo sucede en su cara, su rostro cambia. Sí. I was telling the Hispanic community what I was telling you earlier about your whole infrastructure changed when you broke that jar, right? You were talking about it before the break, and it's crazy because prophets, like you mentioned, Jeremiah, go and do that. Your whole face changed. You were telling me the only other people who have said that was your family. And I'm pretty sure there are other people who watch that moment that understand what's happening in America, right? Pastor Roberto, la pregunta. Voy a coordinar una pregunta con dos sentidos I'm going to importantes. try to coordinate a question in two different points. La primera parte The first part, tiene que ver con el contexto del retorno with the context of return de las naciones of the nations, right, a la Torá. to the Torah or to the Word of God. Nuestra comunidad hispana Our Hispanic community, está en un avivamiento they're in a huge revival, muy grande huge revival de transición of transition a Torá. to Torah. Nosotros somos esa we are part of that- transición. Part of that transition. Lo estamos And viviendo. we're living that. Cuando estudiamos Parashá, When we study the parashas, empezamos a ver la luz we start seeing the light que por años, that for years, teológicamente, theologically, no la veíamos. we just didn't see it. Ahora, So la segunda parte, the second part después de ese retorno, of that return, entendemos we understand que los utensilios, las the vasijas jars sagradas that are holy, que el Eterno nos ha puesto, that God has given us, las the naciones nations la han destruido. have destroyed it. Y vemos cómo el matrimonio We see how marriage ha tomado otro has sentido, taken a whole different understanding. los misbot, The los feast, ordenamientos, el mundo no los atiende. the world doesn't take them. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el presagio? ¿Cuál es la profecía What is the prophecy? What is the warning para este retorno masivo for this massive return a Torah? to Torah or to Es the Word of God? tiempo de arrepentimiento, Time for revival, es tiempo de oración time for prayer para las naciones. for the nations. How does the return look like? Tú mencionaste el oráculo y mencionaste el jubileo. En el oráculo, como dijiste, es el del misterio del jubileo y de los últimos tiempos y Israel. Y lo impresionante, las cosas que Dios está haciendo, lo que está haciendo ahorita mismo. El jubileo es una bendición, hay una señal a esto. Porque si tú tomaste la tierra de alguien que no te pertenece, en el año del jubileo, la restitución. Se quita lo que quitaste, se te quita. Cuando se legaliza el aborto en América, 1973 es cuando la Corte Suprema lo hizo. Pero fue el costo de toda la tierra. Comenzó en 1970 particularmente con Nueva York. Nueva York legalizó el aborto en demanda y literalmente es esparcido a América en 1970. El jubileo es cada 50 años. ¿Cuándo es el jubileo del aborto? 2020. Este es el año del jubileo del aborto. Y lo que quitaste. Tú quitaste vida, ahora la vida se te es quitada. Y no solo eso, pero Nueva York legaliza el aborto en 2 votos. Abril 9 y abril 10 del año 1970. Cuando hicieron el estudio y la plaga vino a Nueva York, fueron en abril 9 y en abril 10, 50 años después.
Bueno, hay dos cosas sobre el evento de regreso. También en el libro El Presagio 2, la segunda parte del regreso, por un lado, y para que mucha gente sepa muchas cosas, para los que saben que hay una revelación, es la verdad de los profetas, el llamado, el regreso es a el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es techuvá, por lo que el arrepentimiento es el regreso a Dios. Así de simple. Así que es una advertencia, porque si no regresamos, entonces hay un juicio. Por eso fui guiado a escribir esto. Ahora, porque la señal del tiempo es que tenemos un final. Por eso es tan importante, tenemos el llamado para regresar. Así que lo que debemos es regresar. Sin regresar, hay juicio. Tenemos que regresar a Dios. Está escrito, el llamado es para todos. El llamado del Evangelio al mismo tiempo. Los últimos son los días para regresar. Los últimos días es cuando Israel regresa a la tierra. Los últimos días que Israel regresa a Jerusalén. Los últimos días mucho está en el oráculo. Los últimos días son cuando la gente judía está regresando a Dios. Los últimos días es cuando la iglesia está regresando a sus raíces. ¿Qué son las raíces judías? ¿Qué son Israel? La gente judía y todas esas cosas. Por otra parte, el regreso es un regreso profético, que es el regreso a Dios, que es el regreso que fue perdido 2000 años atrás. La gente judía dejó Israel. Hoy están regresando. La iglesia fue separada de sus raíces y hoy está regresando. Y al mismo tiempo hay otro misterio. Si este mundo es pagano ahora, va a regresar a su verdadera cultura. Hoy se están convirtiendo más al anticristiano. Bueno, Dios quiere levantar personas como en el libro de los Hechos, que es un creyente radical, de fuego lleno del Espíritu, para volver a eso. Tiene que ver un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay avivamiento. La Biblia habla de los últimos días, la maldad, días de inmoralidad, pestilencia, pero también habla de la levadura de su espíritu y de que el Evangelio es proclamado a todas las naciones. Así que tenemos los dos regresos, pasando al mismo tiempo. Así que lo oscuro se pone más oscuro, así que la gente de Dios somos la luz que brilla más. Ese es el llamado que está ahorita en el mundo, en este momento tan crucial y crítico. Me refiero que este es un momento muy crítico para América y para el mundo entero, que por ahorita está colgado en una balanza. Si hablamos de la sacudida o el llamado de alerta, el tiempo es hoy. Ustedes saben todo lo que menciono y está en el Presagio 2, revelando el misterio a lo que está aconteciendo en este momento en el mundo. Y también a dónde vamos y qué hay detrás de todo esto, pero también hay esperanza. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Dónde estamos parados como creyentes? Wonderful, es en verdad increíble, pastores, porque estamos viviendo en este momento, justo con lo que estaba hablando el pastor Jonathan, en este momento de arrepentimiento, del regresar, ¿verdad? Estamos viviendo en un momento en la historia tan crucial, como lo hemos hablado, yo creo que en toda esta entrevista, we've talked about it in this whole interview of the point of return. Una de las preguntas que yo creo que tenemos que hacerle al pastor Jonathan es muy tarde. Es muy tarde para Estados Unidos. Es muy tarde para el mundo. One of the questions that I want to ask you, especially with the Presagio 2, is it too late? Is the return, or is that point of return? Have we crossed that point of return, or is it still? I know that's a very crazy question and something but no, it's not crazy. Is it too late?
Al final te lleva a las respuestas. Y una de las respuestas es la profecía, la escritura que está allí del regreso. Si se humillare mi pueblo, ser el cual mi nombre fuere invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo, esa es la llave, si mi pueblo es el ultimato. Avivamiento solo comienza con el arrepentimiento. Y arrepentimiento y avivamiento empiezan con el pueblo de Dios. Nosotros somos los primeros que necesitamos arrepentirnos y los que tenemos que regresar. Las personas no se dan cuenta qué hay dentro de la escritura, el contexto que da. Si yo mandara una plaga o una enfermedad o un COVID en la tierra, si mandara una enfermedad y de allí dice, si tan solo mi pueblo, lo que nos está diciendo el tiempo es hoy. Ya tenemos la enfermedad, ya tenemos la plaga y el tiempo es hoy para regresar a Dios, más que nunca. Así que este es un llamado para todo el que está viendo, para usted y para cada uno de nosotros. Si te alejas de cualquier cosa en la vida que no sea de Dios, ahora es el momento de alejarse. Si hay algo en tu vida que Dios te está llamando y no has dicho que sí y lo has dejado pendiente, hoy es el tiempo de hacerlo. Y si lo haces con arrepentimiento, hay avivamiento. Habrá un avivamiento en tu vida. Y si hay un avivamiento en tu vida, significa que el avivamiento empezará hoy. Tú eres llamado para hacer luz y el tiempo es hoy. No es algo loco, es una muy buena pregunta. Bueno, primeramente, como ustedes saben y como las cosas se ven en la cultura, no se ve mucha esperanza refiriéndose a América. Miren cómo estaba América en el 9/11. Todos corrían apresurados a las iglesias. Parecía que iba a haber un avivamiento, pero no lo hubo. Porque no hubo un arrepentimiento. Al contrario, en vez de mejorarse, se empeoró. Miren dónde estamos hoy. Aún en una administración conservadora, hay cristianos alrededor del presidente que ayudan en algunas cosas políticas, pero la cultura americana sigue cayendo por el precipicio. El adoctrinamiento de los niños, la censura de la palabra de Dios, la inmoralidad por donde quiera. Estamos en peligro, no solo viendo la profecía, sino también viendo el principio de la persecución. A eso, a lo que llaman bueno, lo llaman malvado, y a lo malvado lo llaman bueno. La misma civilización o cultura o nación así lo llama. Lo bueno lo llaman pecado bueno o malvada persecución. En lo natural no se mira mucha esperanza, mas en Dios siempre hay esperanza, por lo menos para el pueblo de Dios. Todavía puede haber un avivamiento. La respuesta no está en la política. Tiene un papel donde puede abrir una ventana, pero esa ventana no nos salva. Es lo que pasa en aquel tiempo. La respuesta definitiva, la única respuesta, sin avivamiento no hay esperanza para Estados Unidos, no hay esperanza para las naciones, no hay esperanza para el mundo. Esa es la llave ahorita. Si yo miro ahorita a lo natural, no se ve esperanza, pero con el avivamiento todo cambia nuevamente. La gran pregunta y la respuesta está en Segunda de Crónicas. Y tiene dos cosas. Mi gente somos nosotros. El mundo está tan oscuro y malo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Si el mundo está tan oscuro, ¿qué significa para la iglesia, para el pueblo de Dios? Y en segundo lugar, la palabra. Si tan solo, la pregunta es, si tan solo. Nuevamente el avivamiento no pasará solo, empezará
de persona a persona. Así que todo aquel o todos ustedes que están viendo, la pregunta es para ti. ¿Hay esperanza? Sí, pero si tan solo para América y el mundo, si tan solo y para nosotros. Y algo más que voy a decir, y es interesante, porque la pregunta es, para cuando la plaga se apodera de América y gran parte del mundo al mismo tiempo, pero para Estados Unidos en realidad peor. En América golpeó en primavera. Si recuerdas que fue alrededor de marzo o abril y a todos se nos dijo que teníamos que ir a nuestras casas. Ahora hemos visto esta civilización alejándose de Dios, apartándose del Dios de la Biblia, apartándose del Dios de la Biblia. Sé que ustedes saben esto, pero no todos saben esto, alejándose de la Pascua. Porque Jesús, Yeshua, es la Pascua, el Cordero. La fe es la Pascua. Fe, Él murió en Pascua, ya sabes, y murió como un cordero en la Pascua. Y así todos somos salvos en la Pascua. Bueno, vamos a ir a un corte y volvemos regresamos con otra pregunta. Con otra pregunta en el programa del día de hoy. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, y regresamos en la entrevista del día de hoy. En verdad, yo creo que especialmente con todo lo que estamos viviendo de la pandemia, pastores, y lo que hemos estado tratando de llevar un mensaje al mundo de prepararse. El rabino Jonathan hablaba acerca de Segunda de Crónicas, de esta tan conocida cita bíblica que se usa en los avivamientos, pero él mismo hablaba acerca del versículo anterior que dice que él traería una pandemia, traería algo como esto, para que su pueblo, no dice el mundo, dice su pueblo, haga un retorno, haya un avivamiento a la Torah, y es en verdad increíble. En el retorno, o sea, en el oráculo 2, el pastor tiene una enseñanza poderosa acerca de la palabra Babilonia. There's a part in the book that you talk about Babylon, right? And it's in the new book. There's a chapter named Babylon. What is that? What is that about? Estábamos en servidumbre, esclavitud en Egipto. Nosotros somos salvos por la sangre del Cordero. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero ahora vemos al mundo alejarse de ese mensaje. Pero mira lo que pasó hace 3000 años a los judíos. Se les dijo que entraran en sus casas debido a una plaga que estaba pasando por la tierra. Eso pasó hace 3000 años. Solo vuelve a suceder en el 2020. Pero en la tierra de Israel el gobierno le dijo al pueblo de Israel que entrara a sus casas porque una plaga estaba pasando por la tierra. Le dicen que la hicieron una ley. Era literalmente Pascua. El pueblo judío va a sus casas para hablar sobre la plaga por primera vez en más de 3000 años. Pero no solo era Israel, era el mundo entero. El mundo entero estaba siendo llevado al misterio de la Pascua. Íbamos a nuestras casas porque una plaga pasaba por la tierra. El mundo estaba rechazando la Pascua. El Dios de la Pascua, de Isaac, el Dios de Abraham y Jacob, el Dios de la Biblia, trae a todo el mundo de vuelta al misterio. Y todo comienza en la Pascua o en el tiempo de la Pascua. La respuesta de la Pascua, todo apunta no al gobierno, ni a la ciencia, ni a la economía, ni a Hollywood. Apunta al Cordero. El Cordero es la respuesta, y Yeshua, o como mucha gente lo conoce, Jesús. Yeshua es el Cordero y Él es la respuesta. ¿Hay esperanza? La esperanza es el Cordero.
Bueno, Babilonia viene de la palabra Babel. Y Babel es la torre cuando Babel estaba desafiando y condujo al juicio. Conoces la tierra en contra de Dios. En el 9/11, sabes que con América teníamos un World Trade Center, las Torres Gemelas. Era una señal del poder de América cuando llega el juicio a una nación. Dios juzga el poder de esa nación. Sabes que las Torres Gemelas cayeron. Lo que la gente no sabía que había en una escritura escondida entre los escombros de las torres. ¿Qué era la escritura? En realidad era un hombre, un fotógrafo que estaba caminando a través de la destrucción, mira una página de la Biblia, es un milagro que vive y toma una foto de ella. Mira su cámara y se derrumba en llanto. ¿Cuál es la escritura? Que estaba en una zona cero. La escritura era la Torre de Babel, donde dice, vengan, construyamos una torre para nosotros. Y la cuestión es que Estados Unidos informaría al 9/11 no con volver a Dios, sino con desafío. Y dice que vamos a construir esa torre más grande que antes. Eso es exactamente lo que hizo el antiguo Israel, que condujo al juicio. El presagio, la advertencia es que cuando el ataque llegue a la tierra, la gente responde, vamos a construir más grande y más fuerte. Isaías 9, verso 10 es la escritura, y cuando los rabinos la traducen la escritura, en Isaías 9:10, que es el presagio escritura, es donde vienen todos los presagios que traducen en Génesis 11, que dice, vengan y construyamos una torre. Lo que escribe es Isaías 9:10, que una advertencia de los presagios y la advertencia de la nación donde están desafiando a Dios construyendo esta torre. Es increíble que la torre en la zona cero en realidad sea un presagio, el presagio 9. Y mencionamos cuando Nueva York dice, vamos a legalizar la matanza de niños hasta el nacimiento. Literalmente celebra encendiendo esa misma torre, por lo que es otra señal de que una nación se dirige al juicio. ¿Por qué escribe el libro de esa forma? Bueno, depende de los libros que conoces. Escribí varios libros, historias narrativas como es el presagio. Lo tiene el libro de los misterios y el oráculo lo tiene. Esa es una gran pregunta. Cuando me llegó la revelación del presagio lo escribí, pero un poco directamente de no ficción. Los libros que escribo no ficción, literalmente no importa qué, pero algunos de ellos se revelan a la narrativa, así que los escribí regular. Pero el Señor me dijo básicamente, escríbelo de nuevo todo y hazlo con un narrador, con una historia. La razón es que el Señor usa historias, el Señor usa imágenes, símbolos para transmitir su mensaje. A través de modo que ponerlo en una narrativa podría hacerlo muy fácil. Porque en el presagio estas son revelaciones que son muy profundas y al usar las historias que conoces simplemente se hacen más fáciles para entender. Con el presagio donde la mayoría de la gente lo leyó, en 2 sentadas lo leyeron. Y una vez que esto sucede, realmente lo que quiero literalmente, que la historia del presagio con el profeta, un hombre llamado profeta, y estos hombres muestran estos misterios mientras los lleva a una Nueva York, a estos 9 sellos proféticos, símbolos que revelan estos misterios, y todos vienen así. Una vez que comencé a escribir con el profeta hablando, simplemente se escribió por sí mismo el presagio 1, el presagio 2. No solo tienes la revelación, tienes la historia a su alrededor, así como el oráculo y el libro de los misterios. Pero el misterio del paradigma está claro. Excelente, bueno, queremos hacerle un desafío.
we wanna make a challenge for you. Que esta no sea la primera vez. That this is not the last time that we get to talk to you. Nuestro pueblo hispano Our Hispanic community necesita el needs mensaje en español. the Hispanic, the message also. Nosotros nos estamos tomando el tiempo de tú estás traduciendo varios mensajes. And as we were telling you, we've retransmitted some of the preachings into Spanish and stuff, Y la gente nos coloca and the people you can go online and you can see that the comments are 10,000. 10,000, 20,000 people. Queremos más the mensajes. return I think had 500,000 people, and all the comments are, we need more of this. We need, we want this message, especially Latin America that, of course don't speak Así English. And so we hope this is not the last time that we get to talk to you, because we know that God has really connected something very big with all of this. Amén. Yo solo quiero decir ya para el cierre, hermanos, que ha sido verdaderamente un privilegio, un honor el poder compartir con nuestro hermano, el pastor Jonathan Cahn. It has been a very, very great privilege to be able to share with our brother Jonathan Cahn. Durante mis enseñanzas, During my teachings, siempre invito I always invite a todas las personas en all español the Hispanic people que dediquemos to dedicate mayor tiempo bigger time a la lectura. to the reading. Tenemos que leer. We have to Y read. cuando leamos, And when we read, debemos buscar una muy buena we need to literatura look for very good literature de revelación, of revelation. porque en el proceso de transición Because in that process of transition that estamos viviendo that we hoy, are living in today, necesitamos esta we revelación. need this revelation. Número uno. Y número Number dos, one, and number two, que nunca olvidemos that we never forget en América in America que esta nación that this nation fue fundamentada was funded a través de un grupo through a group of de people, peregrinos of pilgrims, que trajeron la fe that brought the faith a esta nación. to this nation. Y en esa fe And in that faith, fue formada it was formed la constitución the constitution de este país. of this nation. Nosotros In us, confiamos we trust en Adonai. in God. Muchas gracias. Thank you so much, Brother Jonathan. Gracias, es una bendición y un honor estar con ustedes, y es muy bueno lo que están haciendo para llegar a la comunidad de habla hispana. Sabes que los libros están traducidos en muchos idiomas, pero el idioma clave es siempre el español. Y entonces esperamos lo que la gente pueda conseguir el presagio 1 y el presagio 2 en todos los lugares donde los puedan conseguir. La comunidad habla hispana es tan importante, está ocurriendo un avivamiento en la comunidad, es importante. Proféticamente, Dios está trayendo esta comunidad a las raíces hebreas, a la gente judía, a Israel. Dios quiere hacer un gran trabajo. Gracias por lo que están haciendo. Tienen un gran corazón, un corazón con arrepentimiento para un avivamiento mundial. Eso es por lo que tenemos y necesitamos orar. Con Dios todo es posible. Ténganse fuerte, mantengan el buen trabajo. Dios los bendiga, mis hermanos. Padre, te pido una gran bendición. Por favor, unge a toda tu gente. Padre, primero te pido que mis amigos aquí con el ministerio sigan prosperando. Con una oración que venga llegar a de sus labios multitudes, para todo Señor. este pueblo Pedimos hispano tus que tanto le bendiciones, respetamos y Padre. amamos. Que cualquiera que esté mirando y para aquellos que después miren y todo aquel que en Estados Unidos mire y alrededor del mundo. Señor, bendice a tu gente. Padre, trae un avivamiento a cada uno. Padre, hágase tu voluntad en toda vida, Padre. Que cualquiera que esté necesitado, por favor, ayúdalo. Oramos juntos, Señor, por el avivamiento mundial. Padre, oramos por lo que tú has prometido para el fin de los tiempos. Que así sea. Seamos cada uno la luz en el festival de las luces. En este mundo seamos luz en la oscuridad.
que nos comprometamos a nosotros mismos a servirte y brillar para ti como nunca antes, para seguirte, y todo lo que tenemos que hacer, hacerlo siempre. A partir de hoy, que tus bendiciones sean sobre tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos. El rostro del Señor brille sobre ti y derrama su gracia sobre ti. Oh Dios, el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob te levante. Hijo, el Señor te dé shalom, toda la paz, sus bendiciones en el nombre de Yeshua, en el nombre del León de Judá. Amén. Shalom. Shalom. Amen. Aleluya. Amén. Amén. Thank you, Amen. Brother Jonathan. Thank you so much for your time, and you. we pray for Thank you, you. pray for your ministry, Thank you. that God may give you that strength every day, because what you're doing is so amazing, and we encourage you to keep up that valor for our Lord, and we know that God is using you in a great way. So thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Thank God you, bless Pastor God Jonathan. bless you. Thank you, Bless Pastor you. Jonathan. God bless you. Thank you. Termina Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Emet por Radio Génesis 128.org. Hasta pronto. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.